Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Muy buenos días a todos ustedes, que el Señor les bendiga en abundancia. Tenemos un Dios que siempre está dispuesto a escucharnos, aún los más mínimos antojos, aún caprichos y aún suspiros de nuestro corazón. Entremos a hablar con Dios, encomendémosle a Dios todo proyecto, todo lo que estás planeando para, qué sé yo, el fin de año o para el mes que viene, pero cual sea la situación, recordemos que la palabra de Dios dice que del hombre son las disposiciones del corazón, pero quien da la respuesta o da el sí será siempre el Señor. Oremos en este momento. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, venimos a darte nuevamente gracias. ¿Y por qué hay que darte gracias? Porque tú cada día nos colmas de bendiciones. Porque cada día tú, Señor, nos dices en tu palabra que tus misericordias son nuevas cada día. Cada día, Señor, es un nuevo amanecer. Cada día, Señor, es un renovar de nuestras vidas. Cada día, Señor, es un porqué darte gracias. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, gracias por nuestros oyentes, gracias por los que trabajan editando a través de este programa, se esfuerzan. Te doy gracias por ellos, por esas personas que son nuestra ayuda clave e ideal. Señor, oro por cada padre de familia, oro por sus hijos, oro por aquellas finanzas, Dios mío, que de pronto están un poco escasas, pero acudimos al dueño del oro, de la plata, acudimos a nuestro Rey Celestial, quien trae provisión, quien trae abundancia, el Dios nuestro que nos guía siempre por el camino de la bendición. Tu palabra lo dice muy claro, que no vamos a comer el pan con dolor, ni con escasez, ni con migajas. Tú has prometido, Señor, que el pan de cada día lo vamos a tener, y creo esa promesa y creo esa palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy quiero que leamos lo que dice Efesios capítulo número 4, versículo número 17 en adelante. Dice así la palabra preciosa de Dios. Hoy quiero, a través de esta reflexión, que podamos entender que Dios nos está haciendo un llamado, y es a tener un caminar diferente al que lleva el mundo sin Dios. Por eso, hoy debes de proponer en tu corazón y decir: no me quiero parecer al mundo, no quiero caminar como los que andan sin esperanza y sin Dios. No quiero tener una vida, Señor, vacía. Quiero, mi Dios, caminar como tú quieres que caminemos. ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Hacia dónde se han dirigido tus pasos durante estos días que han pasado de la semana? ¿Será que puedes decir: me he dirigido y me he comportado y he examinado las sendas de mis pies para no tropezar por el camino de la tentación y del mal? Así de que miremos lo que nos dice la palabra de Dios y propongamos en nuestro corazón: no quiero andar cojeando. Muchos pueden caminar, pero caminar cojeando no es fácil. Debemos de caminar con firmeza, y para caminar con firmeza tenemos que alinearnos a la verdad de Dios. Dice así estos textos bíblicos en Efesios capítulo número 4, versículo número 17 al versículo número 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miremos
cómo aquí la palabra de Dios nos dice en estos versículos la importancia de nosotros tener templanza, dominio propio y saber cómo voy a caminar en mi diario vivir. Aquí el apóstol Pablo les decía a ellos, a la iglesia de Éfeso: yo no quiero que ustedes anden como los demás. Yo no quiero que piensen como piensa el mundo. Yo no quiero que ustedes hablen como habla la gente que no tiene a Dios. Yo quiero que se vea una distinción entre el que tiene a Dios y el que no lo tiene. No quiero que anden como los otros gentiles. ¿Y cómo andaban ellos? La misma palabra lo está diciendo. Andan en la vanidad de su mente. Dice también, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué será tener ese entendimiento entenebrecido? ¿Cómo anda el hombre y la mujer sin las leyes de Dios? Bueno, ¿cómo andan? Andan en la vanidad de su mente, en todo lo que el corazón les pide, lo que sus ojos ven, en todo capricho que les lleva al pecado. Dice, andan en la vanidad de su mente. También como andan con el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el entendimiento entenebrecido, que no tienen la luz de Cristo. Por eso, el Señor Jesucristo dice en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la vida eterna, tendrá la luz de la vida. No basta solamente con oír a Jesús, hay que seguirlo, porque aquí viene el contraste. La palabra de Dios dice que las demás personas andan en la vanidad de su mente, lo que les pide el cuerpo, lo que les pide cada día, sus apetitos, todo lo que es pecaminoso, está a la vista, está en oferta día a día. Luego dice el Señor, aparte de que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido. En ellos no está la luz de Cristo. Allí solo hay oscuridad. Y usted sabe que la persona para pecar siempre busca la oscuridad. Busca y dice, espero que nadie me vea hacia dónde me dirijo. Pero el Hijo de Dios no anda en esas tinieblas. Anda de día, anda con honestidad. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Ajenos de la vida de Dios. ¿Qué será esto, ajenos de la vida de Dios? Cuando dice que estas personas viven ajenos a la vida de Dios, esto quiere decir que son personas que no tienen nada que ver con Dios, son apáticos a Dios, son personas que viven aisladas de la presencia divina del Señor, son ajenos a la voluntad de Dios. Y dice la palabra del Señor, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Es falta de conocimiento, es falta de instrucción de Dios en el corazón. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un corazón duro no se quiere arrepentir. Un corazón duro cierra sus oídos a la amonestación que alguien le quiera hacer a X o Y persona. La persona que tiene el corazón endurecido, lo tiene endurecido porque le falta instrucción, le falta humildad para reconocer que necesita de Dios para poder caminar con rectitud, para poder caminar con firmeza. Mi querido oyente, es necesario que hoy usted y yo entendamos que no podemos seguir viviendo como las demás personas, porque si se sigue en esta tónica, luego el versículo 19 nos explica qué es lo que acontece con estas personas, porque la palabra de Dios lo dice muy clarito, que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la voluntad de Dios, y aparte de eso dice que hay dureza en el corazón de ellos.
Dios nos ha llamado no andar en tinieblas, no estar ajenos a la voluntad del Señor. ¿Cómo podríamos ser personas que estamos ajenos a la voluntad de Dios si tenemos un Dios que nos cuida, si tenemos un Dios que va con nosotros? Esa palabra ajenos a la voluntad de Dios quiere decir que pertenece a otro. Si son ajenos a la voluntad de Dios, entonces ellos son personas que pertenecen a otro Dios, al Dios llamado pecado, al Dios llamado blasfemia, al Dios llamado corrupción de mente. Esto es lo que estamos viendo en el día de hoy. Te pregunto, ¿quieres caminar con estas personas? La Biblia dice muy clarito, las malas compañías corrompen buenas costumbres. Esta clase de personas nosotros tenemos que apartarnos de ellas, porque pertenecen a otro, porque si están ajenos a la voluntad de Dios, tienen que pertenecer a Dios o al enemigo, llamado Satanás, que los tiene atados y no los quiere soltar. El día de mañana vamos a continuar qué sucede cuando ese corazón sigue endurecido. Ese corazón endurecido no se quiere arrepentir, ese corazón endurecido quiere seguir andando en la vanidad de su mente. Pero tú que estás escuchando esta reflexión, hoy Dios te llama a irte alejando poco a poco y vivir para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga, Dios te ayude a caminar firme y no a estar cojeando y claudicando entre dos pensamientos. Dios les bendiga.